¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén bien, bendecidos por la gracia de Dios. Aquí estamos, el segundo video con mi amigo Exactamente. Rodrigo, es mi hermano en Cristo. Rodrigo. ¿Qué tal? Mucho gusto. Es un placer saludarlos de nuevo y tener este privilegio de estar platicando nuevamente con Hannah sobre un tema. Sí, hoy en el capítulo pasado les hablamos de cómo, más que todo de la historia de David, ¿sí? Exacto. De cómo fue que Rodrigo se superó con todo su testimonio y ya. Entonces te invitamos a ver el video, ¿sí? Y si estás escuchándome, hoy te vamos a hablar de un tema muy profundo, ¿va, Rodri? Que el Exactamente. tema trata de cómo habitar en Dios. Entonces, Exactamente. Rodri, para empezar, para ti, ¿qué significa la palabra, solo la palabra habitar? Pues un ejemplo, una habitación donde yo soy el único que puede estar día y noche. Ujú. Ese es un ejemplo de habitar. Habitar. Es una habitación donde solo tú puedes estar día y noche. Permaneces ahí día y noche. Sí. Mucha gente cuando le decimos habitar en Dios, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Pues tener una relación con Dios. Eso es lo que primero que se me viene a la mente, estar unidos con Dios. Ujú. Habitar con Dios es estar en una relación. ¿En qué sentido? Leyendo la Biblia y orando y ayunando y estar en completa santidad con Él. Ajá. Para meternos más a fondo lo que es el tema que dijo Rodri, cómo habitar en Dios, quiero empezar leyéndoles este versículo. Entonces, el versículo base es Salmos capítulo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Rodri, ¿qué interpretas con este versículo? Pues en primer lugar, hay que descifrar los versículos Ujú. y hay que entenderlos. En el sentido, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué es la primera palabra? Habitar. Entonces, ahí vienen las recompensas. Digamos que vas a morar bajo la sombra del Omnipotente. El ejemplo aquí y lo que Dios quiere para nosotros es que habitemos para tener una recompensa. Si tú no habitas, no puedes tener una recompensa. Por eso en el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí viene un sinfín de cosas de que te van a pertenecer a vos, cómo Dios te va a cuidar, cómo Dios te va a proteger. Ujú. Pero si tú no habitas con Dios, no vas a estar aparentando que vas a tener los beneficios que trae el versículo. Ajá. Eso también lo platicamos en el podcast pasado, ¿va? Que Exacto. mucha gente piensa de por ir todos los domingos a sentarse, ya piensan que ya están habitando en Dios. Pero la Exactamente. pregunta es, ¿estás pasando por la presencia de Dios o estás habitando en Él? Ese es el punto. Que hoy en día confundimos esas cosas. Ujú. Pero el detalle es que cuando tú habitas con Dios, en oración, en lectura, ahí viene la presencia de Dios. Como una recompensa de tanto trabajar y te viene el pago. Así es con Dios. Si tú permaneces en Él, en lectura y oración, ahí viene la recompensa. Dios te recompensa por todo lo que tú haces. Exacto, así es. Dios Exactamente. ve corazones, eso decía. Exactamente. Entonces, habiéndoles platicado un poquito lo que es la introducción del tema, les queremos dar una serie de pasos, son como 4 o 5 pasos de cómo eh, se habita en Dios. Entonces, la primera es a través de la obediencia. Y nos tira un versículo que es Juan 15, versículo 5, que dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Es lo que decía Rodri, ¿va? Rodri, es Exacto. lo que decías tú, más que todo. Exacto. Es que es la permanencia, es permanecer en Él y ahí viene la recompensa. Si tú habitas con Él, viene la recompensa automáticamente. Es automático, no tienes que hacer absolutamente nada por recibir la recompensa. Porque si tú permaneces en Dios, Dios va a saber lo que tú necesitas. No tienes que preguntarle, Señor, yo te necesito esto. No, sino que Dios ya sabe. Exacto. ¿Por qué? Tienen una íntima relación con Dios. Sí. Así es. El segundo es por medio de la oración constante. Exactamente.
la oración es lo más hermoso, porque tú le confiesas, hablas con Dios, le dices, Señor, necesito esto y esto y esto. Y abres tu corazón, todo lo que te está pasando en la vida, lo que te pasa con el vecino, con todos tus amigos, Señor, ayúdame, te necesito. Entonces, automáticamente tú hablas con Dios, directamente tus oraciones van directamente con Dios. Ujú. Así que por eso la oración es necesario, porque como que cuando, no sé si tú has sentido orando, pero yo cuando oro siento algo que hablo con Dios y como que es un alivio. Ujú. Descargo todo lo que he tenido y me siento en paz cuando termino de orar. Y eso es así con Dios, que tú le Ajá. confieses a Él, exactamente. Exacto. Mira, yo cuando oro, sí, Ujú. me encierro en mi cuarto, sí, porque eso también es tener intimidad con Dios. O Exactamente, sea, Él es el único, es la única persona, aparte de tu familia, que siempre va a estar contigo, que siempre te va a escuchar, mientras tú se lo pidas de corazón, si no se lo hace exactamente, por interés, como dices tú, la oración es base en el cristianismo, va, Dios y exacto, todo eso. Eso, lo que decías tú, también vi un short, ujú, ya que estaba en YouTube, exacto, viéndolo del canal, lo del video, preparando todo, me encontré con un short de Cash Luna, creo que sí lo conoces, va, sí, el exacto, pastor de Casa de Dios, y hablaba del mismo tema de la oración, cómo tener intimidad con Dios, encerrarte en tu cuarto y pedirle las cosas a Él ahí. exactamente, una intimidad con Dios, exacto, Mm. Alejandro. Y no solo eso, también, cuando tú tienes una intimidad con Dios, tenés una confianza con Dios, tenés una suma confianza en el sentido de que si tú vas por la calle, le dices a Dios, gracias Señor, pero tu corazón está conectado con Dios. Ese es el punto, que cuando tú tienes una intimidad con Dios, tu corazón está conectado con Dios. Y en cualquier momento, donde quiera que tú estés, no importa quién, no importa dónde estés, el punto es que cuando tú tengas una intimidad con Dios, ahí puedes orarle a Dios también, pero en secreto en tu corazón, Ujú. así en comunión con Dios. Y Dios te va a escuchar. Ujú. Cada vez bueno, oro o escucho la palabra oración, me recuerdo así rápidamente de la Ujú. historia, no sé si la hayas escuchado o visto, del fariseo que fue a orar al monte y de un, ¿qué era? ¿Cómo se llama? Pero era, Recaudador de impuestos. exacto, sí. Entonces, el fariseo va, iba con su traje, va, Exacto. pero mira, Jesús dijo hipócritas a los fariseos, ¿va? Porque ellos pues hacían, se pueden decir, ellos mismos se consideraban buenas personas, pero lo que hacían realmente a Dios, perdón, a Dios no le agradaba, ¿sí? O sea, sus corazones estaban Exacto. mal. Estaban llenos de orgullo, porque el fariseo dijo, Señor, gracias porque yo diezmo, yo oro, yo ayuno, yo hago esto y esto y esto, ayudo al prójimo y hago un montón de cosas. Y no soy como este recaudador de impuestos, decía. Y el recaudador de impuestos decía, miserable de mí, soy un pecador. Y él se golpeaba el pecho. Y Jesús dijo, Dios, ¿a quién escuchó más? ¿Al recaudador de impuestos o al fariseo? Automáticamente el recaudador de impuestos, porque él reconoció su pecador, su pecado que estaba en él, y no se jactó de lo que él hacía, sino que reconoció que era un pecador. Y como te digo, donde quiera que estemos nosotros, cuando reconozcamos que somos pecadores, Dios nos ayuda, Dios Exacto, siempre así nos es. echa la mano. Entonces no es que no nos creamos por lo que hemos hecho o por lo que ya hicimos, sino que reconozcamos que nosotros somos pecadores, pero que Dios tiene misericordia de nosotros. Así pasa. O sea, Dios vio el orgullo, la arrogancia del Exactamente, fariseo, por a pesar que el fariseo ayude al prójimo, diezme, ayude, y así, por ponerte un montón de ejemplos, pero
Dios vio, como te lo vuelvo a repetir, la arrogancia y su orgullo. Exacto. O sea, que yo hago esto, yo lo otro. Y hay muchas personas así, Rodri, sin ofender público, hay muchas personas así, que oran a Dios y dicen, Padre, pero si yo te alabo, yo te adoro, yo voy a la iglesia todos los domingos. A ver, no solo estás pasando por la presencia de Dios, sino estás habitando Él. En cambio, el recaudador de impuestos, como decías tú, Dios vio su humildad, ¿sí? ¿Cómo te puedo decir? Reconoció su error. Dijo, Exacto. Señor, yo soy un pecador, yo esto, y como decías tú, él arrepentido, se mataba al pecho. Exacto. Entonces vamos a eso, Dios escucha a las personas que le piden de corazón. ¿sí? Exactamente. Vamos a eso también. Y la tercera es leyendo y meditando la palabra. También tira un versículo que este es Salmos, capítulo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Exactamente. Van de la mano. Van de la mano. ¿Por qué digo esto? Que la oración, cuando tú oras, como que mandas tu oración hacia Dios. Y cuando tú lees y cuando nosotros leamos, escuchamos lo que Dios quiere para nosotros. Porque ahí es un manual de nuestra vida, de cómo quiere Dios que vivamos. Ejemplo, ama a tu prójimo, ama a tus enemigos. Entonces, todo está escrito ahí. Ahí todo está escrito. Y por eso que van de la mano y es una relación con Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú oras, le hablas a Dios. Y cuando lees la Biblia, Dios te habla a ti. Y ese es el punto. Dios te habla a ti por medio de la palabra. Y todo lo que tú quieras, lo encuentras en la Biblia. ¿Cómo quieres que te vaya bien? Ahí está en la Biblia. Dios es perfecto y Dios nos ama tanto que nos dejó su palabra. Sí, yo sé, o sea, imagínate el amor que Dios nos tiene para dejarnos, se puede decir, un manual de cómo habitar, cómo vivir para Él. Exactamente. ¿Sí? O sea, es a lo que vamos. ¿Rodri? Exactamente. Ajá. Dios es Sí, bueno. Dios es bueno. Vamos con el cuarto paso, que es viviendo en santidad, que también nos tira un versículo que es en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Y dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Exactamente. ¿Qué opinas del versículo? Pues el punto es que cuando nosotros leamos y permanezcamos en él, porque el punto aquí es que si yo te pregunto hoy, ¿qué día nació tu papá? Tú lo vas a saber. ¿Cuál es su comida favorita? ¿Dónde vive? ¿Cómo es su carácter? ¿Dónde le gusta ir? Lo que yo pregunte sobre tu papá, tú lo vas a saber. ¿Por qué? Porque estás con él y habitas con él. Te relacionas con él todos los días. Pero si tú me preguntas a mí, ¿cómo es mi papá? Tú me haces la pregunta a mí, ¿cómo es mi papá, Rodrigo? Y yo te digo, la verdad no sé. Yo solo lo conozco. Yo solo lo he visto, pero no lo conozco. Ese es un punto, que conocer y saber de él no son iguales. Entonces el punto es que cuando tú permanezcas en Dios, vas a saber quién es Dios, qué día nos creó, qué es lo que le gusta que hagas todos los días, qué te dice de Él, que Él es fuerte, todopoderoso, amoroso. Absolutamente vas a saber todo de Él. El punto hoy en día es que no sabemos quién es nuestro Dios. Por eso te hacía el ejemplo de tu papá. Solo conocemos, solo hemos escuchado de un Dios. Y perdonen a todos, pero por nuestra ignorancia, vamos a una iglesia donde solo hemos escuchado de Dios. No hemos conocido, no hemos tenido un encuentro con Dios. Y cuando tú te encuentras y tú tengas una relación con Dios, vas a saber quién es tu Dios y no te va a dar pena de
decir, mi Dios es fuerte, mi Dios es amoroso, mi Dios es esto y esto y esto. Vas a hablar de Dios automáticamente. Pero si tú no lo has hecho, te invitamos que lo hagas, porque es una experiencia que no lo puedes explicar. Dios es todo para ti, se vuelve todo para ti. Por eso el versículo dice, si conoces a Dios, no pecas. Pero si no lo conoces, porque estás pecando toda la vida. Exacto. Entonces, el Dios que conocemos nosotros te va a cambiar la vida, te va a hacer una nueva persona. Y eso te va a guiar a ti, nos va a guiar a nosotros. Y por eso Dios dijo, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti. Amén, Rodrigo, así es. Así es. Muy, muy buen ejemplo el de mi papá, el que dabas, que si me preguntas a mí si yo lo conozco, o sea, yo voy a saber todo de él porque vivo con él, convivio con él, Exacto. estoy casi las 24 horas con él, pero en cambio, si yo te pregunto a ti sobre mi papá cuando cumple años, cuál es su comida favorita, dónde le gusta ir, su lugar favorito, etcétera, tú no vas a saber. ¿Por Exacto. qué? Porque no vives con él. O sea, no te relacionas tanto con él. O sea, sí le cortas el pelo y todo, pero no es lo mismo eso a que estar con él, se puede decir. Y eso Exacto. mismo pasa con Dios, ¿ok? Cuando nosotros vamos a la iglesia, a veces muchas personas, sin ofender, aclaro de una vez porque dice, está tirando a cual persona, pero no, o sea, es la verdad, la dura verdad, que solo van a escuchar, ¿sí? Pero, o sea, solo pasan. Esto va de la mano con lo que dije antes. Pasan por la presencia de Dios y no viven con Él, no habitan en Él, Rodrigo. Eso es una emoción que vive. Ajá. Y eso es lamentable dejando. Por eso te digo, es que cuando tú estás con Dios, vives con Él, pasas las 24 horas con Él. Y se harán la pregunta, ¿y cómo voy a hacer esto? ¿Y cómo voy a pasar las 24 horas con Dios? Muchos se harán esa pregunta. Y la respuesta es simple. Cuando tú tengas tiempo de orar y leer la palabra, hazlo. Un ejemplo, nosotros cuando vemos la Biblia así de grande, muchos dicen que, ala, ¿cómo vamos a terminar la Biblia en un año? ¿O cómo lo vamos a terminar? Y está fácil. Cuando nos despertamos, ¿qué hora normal tú despiertas? Yo me despierto. Mi cuerpo ya se acostumbró a levantarme a las 6 en punto de la Exacto. mañana. ¿Y qué haces? Te cepillas, te bañas y vas para la escuela. Ajá. Pero ¿qué tal si te sacrificas media hora antes? 5:30. Lees 4 capítulos de la Biblia. Horas. 5 minutos. ¿Y qué tal? Ya cumpliste con Dios. En el sentido de que si tú lees 4 capítulos diario, puedes terminar la Biblia en un año. Ese es el punto. Pero si tú no empiezas hoy, va a ser difícil que si viendo el tamaño de la Biblia, uno dice, no, ¿cómo lo voy a lograr? No lo puedo. Es imposible, es mucho, sí. Exacto. Pero si nos disciplinamos en tener una relación con Dios, lo podemos hacer. Amén, Rodrigo, amén. Entonces, nos levantamos de mañana, si nos acostumbramos a levantarnos a las 6, esforcémonos en levantar a las 5:30. Tener media hora con Dios y puedes tener todo el día hasta las 6 de la tarde para ti solo. Y ya en la noche, si tú ya te vas a dormir, lee otros 4 capítulos. Puedes leer 8 capítulos diarios sin que te estorbe en tu trabajo. Y estás en comunión con Dios todos los días, practicando día y noche, día y noche, día y noche. Por eso, en la parte de la Biblia dice, en Josué 1:8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en él y hagas todo lo que está en escrito. Y así Dios te va a prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Entonces, ¿en qué sentido?
que nosotros día y noche permanezcamos en Él. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. No nos está diciendo que no trabajemos, sino que nos está diciendo que denme un tiempo a mí también. Denme un tiempo a mí. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Así que... Ahorita que dices va de lo de la Biblia, yo pues empecé ahorita con el Nuevo Testamento como fui a Guate y mi bisabuelo con el que hice un video, la entrevista, aquí te invito a verlo, te dejo la tarjetita. Entonces, prosiguiendo, Rodri, él me dio un libro, sí, que trata del Nuevo Testamento. Entonces yo dije, bueno, si tengo tiempo para otras cosas, ¿cómo no voy a tener tiempo para Dios? Exacto. Entonces empecé a leer el Nuevo Testamento, si no estoy mal, este lunes, o una semana antes. La cosa es que lo empecé a leer, San Mateo, sí, y me propuse a leer mínimo 5 capítulos diarios. Sí, magnífico. ya voy en para empezar el capítulo 16. Ahorita, pues, como no, creo que sí te conté, va, creo que viste mi video, abriendo el paquete, me llegó un libro de Sebastián Franz. Entonces, voy a leer el libro de Sebastián Franz, que más que todo habla cómo habitar con Dios, estar en una relación más cercana con Dios. Voy en el capítulo 1, habla cómo relacionarte mucho con el Espíritu Santo, sí, porque muchos hacen de lado al Espíritu Santo, sí, o sea, solo piensan en el Hijo y el Padre, y el Espíritu Santo, ¿dónde está? O sea, entonces, más que todo, habla cómo conoció él al Espíritu Santo, y además habla de un punto malo mío que es el carácter, Rodri. No sé si sepas, pero yo mira, no soy perfecto, pero siempre tengo un carácter que no es muy agradable para Dios. Y decía en una parte del libro, está subrayada, yo la destaqué porque dije, wow, para mí. Decía que para agradarle a Dios, perdón, tienes que mejorar tu carácter, ¿sí? O sea, eso es lo que ve Dios en uno. Exacto. Ajá, o sea, ni por quien seas, pero si tu carácter en tu casa está mal, ni digamos, va. Exacto. Por eso te digo, Jando, eso va de la mano. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a leer la Biblia, entonces Dios te va diciendo esos. Ya el Espíritu te dice, ¿te acuerdas de lo que leíste? En la Biblia te acuerdas de lo que leíste. Entonces, ya el Espíritu te va a decir eso. Pero cuando tú leas la palabra. Pero si tú no leas la palabra, ¿quién te va a recordar las cosas? Absolutamente nadie. Eso es lo que vamos, sí. Exacto. Pero cuando nosotros leamos la Biblia, cuando queremos hacer algo malo, como que el Espíritu dice, ¿te acuerdas de lo que leíste la otra vez? De tal versículo. Entonces te hace recordar en la mente y en tu corazón dices, sí, mejor alto. Tranquilito, ya no lo vuelvo a hacer, eso lo leí hace un día y ahí te lo voy a usar, tranquilito. Exactamente, lo que entonces... Ajá, sí, o sea, como te digo, pasa. Exactamente, entonces, como te digo, Dios te hace recordar todo lo que lees. Si tú lees la palabra, Dios te va a hacer recordar. Amén. Entonces, y así viene la práctica. Automáticamente viene la práctica. Y Dios es bueno. Amén. Hablando de esto, te invitamos a ti, si estás viendo en la primera cámara principal y aquí también, te invitamos a que leas la Biblia, ¿sí? O sea, mínimo, Rodri, para leer mínimo 5 capítulos, te toma unos 15 minutos, si no es que menos, 20 minutos. No es tanto. Y eso agrada a Dios. O sea, dije, este está buscando de mí, hay que bendecirlo. Exacto. Entonces, no te toma tanto tiempo, pues 20 minutos y ya, y horas, 10 minutos. Pero el punto es que disciplínate, que sea todos los días. Aunque no sea mucho, pero que sea todos los días. Exacto. Un paso a la vez, un paso a la vez, un paso a la vez. Que no te quedes todos los días, 4 capítulos. No digas también que, es poco, puedo hacer más. Si puedes hacer más, dale. Pero para empezar, poquito. Un ejemplo tan grande también que tú como grande y otro pequeñito, digamos que de 7 años, no pueden darle la misma carga que a él. Lo que te van a dar a ti es un poco más grande y a él a la medida de su fuerza.
Entonces es así, para empezar, poquito. Poco a poco Cierto. vamos viendo que sí lo estamos cumpliendo, vamos por más, un poco más, Señor, un poco más, ayúdame. Entonces, como tú oras, le dices a Dios, Señor, ayúdame un poco más, voy a leer un poco más. El detalle es empezar, Exacto. dar el paso, digo, hoy empiezo, boom. No, no digas que, hasta mañana, no, con ganas o sin ganas, hazlo, hazlo. Lo que le agrada a Dios es la obediencia que tú tienes. Lo hagas con ganas o sin ganas, pero obedeces, obedeces a Dios. Ujú. Entonces Dios mira ese corazón y dices, yo te entiendo, mi hijo, pero lo que hiciste es la obediencia y eso es lo que le agrada a Dios. Ajá, que seas obediente a su palabra, ¿sí? Exactamente. Entonces, después de decirte que los pasos, ¿sí? Te queremos decir qué sucede cuando habitas con Dios, Exacto. ¿sí? Entonces, el primer punto es, tenemos paz aún en tiempos de tormenta. Y hay un versículo interesante que dice esto. Lo dice en Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Rodri, ¿qué piensas? Exactamente. Hay una palabra clave que ahí persevera, la perseverancia, como le estaba diciendo Ujú. hace un minuto, que si tú perseveras constante en la oración, en la lectura, oras con ganas o sin ganas, ahí viene la recompensa, como leímos en Ujú. Isaías, que la paz. El punto es la perseverancia. Perseveras hasta alcanzarlo, hasta lograrlo. Y eso es lo que Dios ve en ti también. Amén, Rodri. El segundo es, Dios pelea por nosotros. O sea, Exacto. Dios intercede, ¿sí? O sea, Él está viendo que nosotros estamos siendo obedientes a su palabra y Él cualquier cosa pelea por Exactamente. nosotros. Aunque sí, a veces nos pone pruebas, procesos, pero son cosas que todo buen cristiano, todo que se relaciona bien con Dios, que habita bien con Dios, tiene que pasar en algún momento de su Exactamente. vida, ¿no? Para ver qué tan fuerte está su fe. Amén. Entonces, así es. Eso está magnífico. Ajá. Y el último es nuestra identidad se fortalece en Él. Exacto. Y este te tira otro versículo muy interesante que es este. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto lo dice en 2 de Corintios, capítulo 5 versículo 17, Rodri. Exactamente. Esto interpreto yo, no sé si tú interpretes lo mismo, habla de una restauración, tipo restauración, ¿sí? Porque dice, nueva criatura es. Exacto. O sea, está diciendo lo que eras antes, ya no lo vas a hacer. Vas a ser otra persona renovada, solo que ahora vas a habitar con Dios. Exactamente. Es que esos son los resultados cuando tú habitas con Dios. Son los beneficios que traen que tú habites con Dios. Te cambia la mente, te cambia el corazón y te hace más fuerte. Te hace más fuerte en Dios. Cuando tú estás en una relación con Dios, te haces más fuerte. Sabes quién es tu Dios y tú dices, yo sé quién es mi Dios. No tengo miedo de lo que venga. Yo sé quién es mi Dios. No sé si has visto películas o comedias en el sentido que cuando viene un muchacho y te molesta, Uh-huh. y viene otro y te dice, ¿con qué quieres pelear? No conmigo vas a pelear, con ellos vas a pelear, con unos grandotes y todo. Entonces, eso es lo que va a hacer Dios, uh-huh. en el sentido que no vas a pelear conmigo. A veces le digo a Satanás o tentaciones que vengan, no vas a pelear conmigo, vas a pelear con el que está conmigo. Y eso es Dios, ahí donde entra Dios. Y donde automáticamente esos son los beneficios que tú obtienes al estar en una relación con Dios. Exacto, ser protegido por Él. Y eso es Exactamente. más que una bendición, es un regalo que Él te dio Exacto. y hay que aprovecharlo. Hay que Por eso aprovecharlo. hay que buscar a Dios, Exactamente. hay que ser perseverantes a su palabra, ¿sí? Y además, eso más que todo. Exactamente. Como te Ajá. digo, la perseverancia en Dios, estar en comunión con Dios,
tener una relación con Dios es lo más extraordinario. Es lo Sí. mejor, así que los invitamos a ustedes también que habiten en Dios en oración y lectura. Amén, Rodri, amén. Así es, Jando. Entonces, gracias por escucharnos, sí, más seguro nos estarás viendo por YouTube o por Spotify. Rodri, creo que ya te di la noticia, Exactamente. ¿va? Que Dios Sí, nos dio la bendición que gente de la aplicación de Spotify nos escuche. O sea, cuando exacto. muy subí nuestro podcast a Spotify, te lo prometo que empecé a llorar. Y te voy a contar así rápidamente mi testimonio, mi historia por lo que pasé para subirlo, sí, o sea, yo estaba en el colegio que yo estudio, y Dios me dio esa idea, me dijo, pues, tipo así, que subiera a Spotify, entonces dije yo, pensé yo, pregunté, que cómo se pueden subir podcasts a Spotify, entonces me dijeron que supuestamente se tenía que pagar, entonces dije, bueno, se tiene que pagar, yo voy a hacer el esfuerzo con el fin de agradar a Dios. Entonces investigué un poquito y era gratis. O sea, era con una aplicación, se llama Spotify Podcasters, donde te creabas tu canal, creabas tu Ujú. portada, tu descripción y subías los podcasts. Entonces dije, Padre, gracias por esta bendición que me has dado. Y subí el podcast, te Sí, llamé, exacto. todo emocionado, te escribí, Rodri, vamos a estar en Spotify. Entonces, Exacto. la cosa, y tú como que, Alejandro, ¿qué? Tranquilo, yo estoy emocionado, ¿va? Entonces, la cosa es que subí el podcast, ¿va? Puse canciones cristianas y estaba dando vueltas como loco gritando y diciéndole gracias Dios, gracias. O sea, Exacto. en mi boca solo estaba Dios. O sea, gracias Dios, gracias, 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 gracias. Y como estaba solo, entonces lo Exacto. gritaba, decía gracias Dios. Y eso es lo que Dios ve. O sea, que tengas intimidad con Él solo, sin muchas personas, solo que seas tú y Él. La cosa es que siguiendo con el tema, eh, cargó, yo estoy emocionado, me metí a ver y no aparecía. El podcast creo que te dije, Rodri, tenemos un Exacto. problema, no aparece, y yo me puse triste. En eso vinieron mis papás, abrí la puerta, entonces cuando estaba abriendo la puerta, dije, Dios, tú nunca te equivocas, tus planes son perfectos. Cuando regresé a la compu me senté todo triste, pero mi fe nunca cambió. O Exacto. sea, sí me puse triste, pero dije, como te lo vuelvo a repetir, Dios nunca se equivoca. Entonces dije, Padre, por favor, cuando veo, me meto al link, ¿qué crees que pasó? Ya aparecía, el podcast estaba a 2 minutos ahí hablando, estábamos nosotros, creo que le estaba presentando, y yo empecé a llorar, Rodri, de emoción, porque Exacto. dije, una de las cosas que no me esperé este año es hacer este contenido para ustedes, ¿sí? Platicarles de diferentes temas Exactamente. contigo, ¿sí? Y si no me esperaba esto, mucho menos me esperaba Spotify, pues, o sea, te digo, Exacto. cómo es Dios de perfecto, sus Es cierto. planes son grandes, Es cierto, Jando. ¿sí? Es Y yo, cierto. mira, fíjate que este año, cuando muy empezó, pasé por un problema y yo todo arrepentido me arrodillé ante Él y le dije, Dios, si me sacas de este problema, te prometo que vuelvo a caminar contigo. Dios me sacó del problema y mira dónde estamos. Exacto. Por Mira dónde eso, estamos, qué Rodri. Volví bueno, a la Jando. iglesia, estoy creando contenido para ustedes, estoy en Spotify, en YouTube, estoy creciendo poco a poco, las personas están viendo mi contenido y yo lo único que hago es seguir los pasos de Dios. Exacto. Ese es el punto, Jando. Muchos, muchos se sorprenderán por nosotros o muchos nos criticarán, va. Pero el punto es que lo que nosotros anhelamos es glorificar a Dios. Únicamente es glorificar a Dios. No un interés personal, sino que digan, estos muchachos están locos, pero glorifican a Dios. Que el nombre de Dios sea glorificado por medio de nosotros. No, no estamos buscando más cosas que glorificar a Dios. Yo con todo mi corazón lo digo, que lo que necesito es glorificar a Dios. Y como tú lo estás haciendo, perfecto. Y por eso te estaba diciendo, cuando tú te relacionas con Dios, ya Dios te va a respaldar. No vas a estar solo. Así que Dios siempre te va a respaldar. No tengas miedo de lo que venga, de lo que pase. Dios siempre te va a respaldar. Así que a ustedes también, recuerden siempre que Dios nos va a respaldar a todos, que si permanecemos en Él. Amén, Así Rodri, que amén. gracias. Gracias por llegar hasta aquí. Que Dios te bendiga. Sí, aquí estamos para servirte, para darte palabra. Entonces,
Suscríbete al canal, dale mucho apoyo y que, lo especial, Rodri, que este mensaje llegue a un montón de personas. Que Dios Exactamente. te bendiga. Nos vemos.